Dios les bendiga, buenos días. Estamos ya a inicios de este 2022 por la gracia de Dios y estamos tan contentos de tenerle a usted recibiéndonos en su casa de parte de Canal 38. Le damos muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por permitir también que la palabra de Dios llegue hasta su hogar. Gracias por conectarse. Le recordamos, estamos aquí en su programa Unidos en el amor de Cristo y estamos tan bendecidos por la misericordia de Dios que nos concede vida y salud. Y bueno, tal vez aunque nos hallemos en algunas dificultades o problemas, sabemos que la gracia de Dios está ahí firme y fiel para socorrernos, para ayudarnos, para sostenernos. Y bendito sea Dios que ya arrancamos para su gloria y para nuestra bendición en este 2022. Déjeme recordarle que estamos para servirle aquí su servidor Pablo Mata de la Iglesia Cristiana Betel. Dios nos ha permitido pues comenzar este año ya trabajando para su gloria aquí en su reino. Y bueno, déjeme también recordarle que nuestro teléfono, si usted necesita algún consejo, alguna oración, nuestro teléfono aquí es el 532-8518. 532-8518. Estamos para servirle, para orar con usted, para orar por usted y para que juntos nos desafiemos y nos decidamos a arrancar este año con muchas ganas, con mucha pasión para servir al Señor nuestro Jesucristo. Y bueno, para mí es un privilegio estar una vez más ante ustedes, ¿verdad? Ya hemos pasado algunos años tan difíciles con la pandemia y todas estas circunstancias que nos fue restando capacidad y bueno, mucha comunicación, pero ya gracias a Dios estamos de regreso y yo quiero aprender con ustedes, quiero crecer con ustedes. Les agradezco su sintonía en este día para la gloria de Dios. Hermanos, antes de comenzar de lleno con nuestro estudio de este día, déjeme también recordarle que esta estación se sostiene gracias al apoyo de ustedes. Así que en el amor de Cristo les invito a unirse todos los días a hacer oración por toda la gente que colabora en esta estación local y que ha sido de bendición para Las Cruces, para El Paso, para Ciudad Juárez y para todos los lugares circunvecinos y todas aquellas áreas más allá lejos que probablemente se sintonicen a través de las redes sociales o que de alguna manera les llegue a pues parte de la programación. Pues les invito una vez más, oren por cada uno de los que sirven en este lugar y también recuerde que usted puede sembrar en amor con sus ofrendas, con sus donativos. Llame aquí a la estación, allá en Ciudad Juárez está la librería El Maná y La Semilla. Ahí puede usted acudir también y llevar sus donativos. Es muy importante. Así que sin más, arranquemos este 2022 con la palabra de Dios. Con todo mi corazón, muchas gracias por sintonizarnos y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este hermoso día de enero 2022 para su gloria. Me acompaña y hacemos una oración. Le invito a que ahí cierre sus ojos, ponga su mano en el corazón y nos unamos para rogar que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Lo hacemos con mucha gratitud sabiendo que nos has permitido atravesar la cortina de 2021 para encontrarnos con un año nuevo, un año con desafíos, un año con quizás problemas y algunas cosas que van a querer atacar nuestra vida, pero te agradecemos que eres nuestro Señor y nuestro Salvador y te rogamos que nos lleves de la mano hacia adelante, Señor, para que sigamos creciendo juntos en la palabra y para que juntos, Señor, como iglesia y todo el cuerpo de Cristo nos unamos para llevar tu evangelio a todas partes. Por favor, bendícenos con la llenura de tu Espíritu Santo en este momento y permite que tu palabra llegue a nuestros corazones. Háblanos, Señor, aliméntanos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Una vez más, gracias, hermanos. Es para mí un privilegio estar delante de ustedes aquí en Canal 38. Muchas gracias a todos los directivos y todo el staff que aquí trabaja y que me dan la oportunidad de presentarme una vez más delante de ustedes. Para mí es un enriquecimiento espiritual el preparar, el estudiar y el venir a traerles la palabra de Dios.
Hermanos, acabamos de pasar el diciembre del 2021 y bueno, es un tema todavía un poquito fresco para muchos de nosotros. Acabamos de atravesar esta temporada que aprovechamos para celebrar la Navidad. Ahora bien, déjeme de una vez aclarar, no estoy en esta mañana, no quiero hablar de la Navidad, defenderla, o yo sé que a veces hay algunos puntos de vista diferentes. Yo solamente quiero decir que el hecho de la Navidad para la mayoría de los cristianos es reconocer que el Verbo se hizo carne, que el Hijo de Dios descendió de los cielos para encarnarse en el vientre de la Virgen María y para que así Dios nos proveyera de un Salvador, como dice la Escritura, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, al hablar de este tema de la Navidad, estoy seguro que algunos pensarán que ya pasó. Yo solamente quiero aprovechar el día para hablar y preguntar y ayudarnos a recapacitar el por qué necesitábamos una Navidad. ¿Por qué necesitábamos una Navidad? ¿Y por qué algunas veces después de más de 2000 siglos seguimos necesitando hablar y recordar la Navidad? Y recuerde que la Navidad no es hablar de los regalos. Y la Navidad no es hablar de los adornos. Yo tengo aquí unos adornos porque voy a hablar de ello, pero la Navidad no son adornos, la Navidad no son regalos, la Navidad no son costumbres o tradiciones. Usted lo sabe, la palabra Navidad significa nacimiento. Y de una manera muy específica y particular y singular, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero hablar de este tema, ¿por qué necesitábamos una Navidad? En otras palabras, ¿por qué necesitábamos que el Verbo se encarnara? ¿Por qué necesitábamos que el Hijo de Dios descendiera del cielo? ¿Por qué necesitábamos que Dios Hijo bajara del cielo y se encarnara para que entonces ahora le conozcamos como Jesús el Cristo, nuestro Salvador? Y yo solamente quiero compartir en esta mañana 3 cosas por las cuales necesitábamos la Navidad. Así que si usted es de las personas que apunta, si usted es de las personas que lleva algunas notas, pues bueno, espero que esta pequeña meditación sea de mucha bendición y de mucho crecimiento para ustedes. Así que quiero responder entonces a la pregunta ya. ¿Por qué necesitábamos una Navidad? En primer lugar, necesitábamos una Navidad o necesitábamos que ocurriera la Navidad, necesitábamos que el Verbo descendiera del cielo para ser nuestro Salvador, en primer lugar, precisamente porque necesitábamos un Salvador. El mundo necesitaba un Salvador. El pueblo de Dios necesitaba un Salvador. El mundo vivía, y usted lo sabe, desde Adán hasta nuestros días, el mundo vive separado de Dios. El mundo vive enemistado con Dios. El mundo vive alejado de Dios. No importa cuántas religiones haya, no importa cuántos buenos deseos de acercarnos a Dios exista, no importa cuántas veces tratemos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, en nuestra propia manera de hacer las cosas, la palabra de Dios nos dice que el mundo entero vive no salvo. Cuando hablamos de Salvador, cuando hablamos de salvación, alguna gente pregunta, ¿salvación de qué? Y se acuerda, lo digo con mucho respeto, en el caso de, por ejemplo, del pueblo de Israel, ellos esperaban a un Mesías que se entronara físicamente en un trono, valga la redundancia, y que los libertara de sus enemigos físicos, ¿verdad? Ellos fueron en diferentes ocasiones esclavos y entraron a guerras y fueron apresados, y cuando ellos esperaban a un libertador, a un Mesías, a un Salvador, ellos se dedicaban en esperar a un Salvador que los libertara de ese tipo de esclavitud. Pero para usted que me escucha en esta mañana, la palabra de Dios nos dice que el mundo está bajo condenación. A causa del pecado que entró en el mundo, a causa del pecado que es naturaleza ya nuestra, a causa del pecado que entró al mundo por un hombre y luego por el pecado vino la muerte y luego la muerte pasó a todos los hombres y luego esta muerte no solamente es una muerte física, es una muerte espiritual, es una muerte que nos separa de Dios en el sentido espiritual también. Y luego no solamente eso,
Si amplificamos un poquito más este concepto, encontramos en la palabra de Dios que todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todo ha sido manchado con esa fuerza de pecaminosidad, de tal manera que estamos totalmente condenados, alejados de Dios y rumbo a la condenación eterna. Por eso el mundo necesitaba una Navidad, porque necesitamos un Salvador. ¿Por qué necesitábamos una Navidad? Porque necesitábamos un Salvador. El mundo por sí mismo no podía salvarse. La gente por sí misma no podía llegar a Dios. La gente por sí misma no podía acercarse a la presencia de Dios porque nuestros propios pecados nos alejan y nos alejaban de la presencia de Dios. Mire, le voy a compartir algunos versículos. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 18, nos dice así. Romanos 5, 18. Por la transgresión de Adán vino la condenación. Esto es muerte y separación de la comunión con Dios. Pero por la obra y sacrificio de Jesús vino la salvación. Déjeme, se lo digo una vez más. Por la transgresión de Adán vino la condenación, la muerte y la separación. Pero por la obra vicaria y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, vino la salvación. ¿Se da cuenta, estimado televidente? Necesitábamos una Navidad porque necesitábamos un Salvador. Ahora usted pudiera pensar qué tiene que ver la Navidad con la crucifixión. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, aunque yo sé que la mayoría de ustedes ya lo conoce, pero esto que nos permita amplificar nuestra mente, nuestra fe, en el conocimiento de saber que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador viniera a libertarnos de la condenación. A causa del pecado, el mundo vivía bajo la condenación. ¿Condenación? A algunas personas no les gusta escuchar palabras que parecen un poquito ofensivas, pero hablar de la condenación no es ofender a nadie. Hablar de la condenación es hablar del estado natural de una humanidad sin Cristo. Una humanidad que puede tener religión, una humanidad que puede tener buenas obras, una humanidad que puede tener intelecto, una humanidad que puede tener mucha ciencia, una humanidad que puede tener mucho razonamiento, una humanidad que puede tener muchas buenas tradiciones, muchas buenas costumbres, una muy buena educación, un muy buen salario, un muy buen trabajo, un buen ambiente familiar, incluso social, pero si no se tiene a Cristo como el Salvador de nuestra vida, entonces el mundo entero y la persona, la raza humana se encuentra bajo condenación. La palabra de Dios nos dice que a causa del pecado somos condenados. ¿Condenación de qué? ¿Condenados a qué? Bueno, condenación, el puro hecho de vivir lejos de la presencia de Dios, siendo enemigos de Dios a causa del pecado. ¿Qué mayor condenación pudiéramos decir? Pero a más de ello, vivimos condenados a la miseria de vivir, déjeme repetirlo, una vida miserable aquí en la tierra, con enfermedades, con problemas, con vicisitudes, con delirios de la mente, con delirios del corazón, con problemas en el hogar, con problemas en los hijos, con muchas drogas, vicios, problemas. Todo eso es una vida miserable y todo eso es el resultado del pecado, de la desobediencia. Eso es parte de la condenación. Pero todavía hay más, estimado televidente. Cuando la palabra de Dios nos habla de la condenación, nos dice también que el mundo, la persona, la raza humana que se encuentra alejada de Dios, vive expuesta a la condenación eterna, al castigo de Dios, al juicio de Dios. Bueno, no nos gusta escuchar palabras de juicio, no nos gusta escuchar palabras de condenación, no nos gusta escuchar palabras como que nos acusan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo déjeme decirle que esa es la situación de la persona que no tiene a Cristo en el corazón. Y por esa razón necesitábamos una Navidad. No muchas Navidades. Necesitábamos que ocurriera una Navidad, la primer Navidad en donde el Salvador del mundo descendería del cielo para encarnarse, para llegar a ser hombre. Como dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne.
Dios fue manifestado en carne. Y eso, estimado televidente, eso es la Navidad. Y por eso necesitábamos la Navidad, que descendiera Dios Hijo, que descendiera el Hijo de Dios, que descendiera el Verbo, como dice Juan capítulo 1, para que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros y nos trajera la gloria de Dios y nos trajera la presencia de Dios y nos trajera el ser el Salvador de nosotros, el Salvador que nos librara de la condenación. El texto que leíamos en Romanos 5 nos dice que la transgresión la transgresión de Adán nos vino a traer la condenación a toda la raza humana, porque a partir de ahí todos los hombres pecamos voluntaria e involuntariamente, de manera casual y de manera ya premeditada hacemos lo malo. Pero luego dice que por la obra y el sacrificio de Jesucristo el Señor, entonces así vino la salvación. Ahora, lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Hablando de por qué necesitábamos la salvación, por qué necesitábamos una Navidad. Y la primera respuesta es que necesitábamos un Salvador que nos salvara de la condenación y que llevara nuestras culpas y pagara el precio de nuestro rescate. Ese Salvador que necesitábamos es Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios que nació por el poder del Espíritu Santo allá en Belén de Judea. Hace más de 2000 años, cuando todo el mundo fue transformado, cuando todo el mundo fue reintegrado, cuando todo el mundo fue sacudido por la presencia divina del Verbo, en esa Navidad se cumple el momento del inicio de nuestra salvación ofrecida a toda la raza humana. Necesitábamos un Salvador que nos sacara de la condenación. Necesitábamos un Salvador que nos librara de la condenación y que nos acercara a Dios. Pero para ello, ese Salvador necesitaba llevar nuestras culpas, necesitaba pagar el precio de nuestro rescate para que entonces pudiésemos nosotros ahora gozar de salvación. Déjeme le leo lo que dice el escritor sagrado en la epístola a los Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice: por lo cual este Salvador tenía que ser semejante, así como nosotros, semejante a nosotros. Es decir, no podía bajar un ángel en una manera espiritual, porque él no nos podía representar en una manera exacta en la cruz. No podía Dios levantar a un hombre, porque toda la raza humana somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, desde que el pecado entró en el mundo a través de nuestros padres Adán y Eva. A partir de ahí todo ser humano nace bajo condenación, nace bajo pecado a causa del pecado natural que se fue recorriendo y se fue esparciendo en toda la raza humana. Algunas veces no nos gusta escuchar esto. ¿Cómo es que un bebé, acaso los bebés hacen lo malo? ¿Acaso algún bebito pudiera decir que hizo lo bueno, hizo lo malo? Ellos no conocen de nada, pero la palabra de Dios, que es la verdad, no es la religión, es la palabra de Dios que es la verdad, nos dice claramente que desde que Adán y Eva pecaron, a partir de ahí, toda la raza humana nacemos en pecado. Y estamos separados de Dios, y al estar separados de Dios, entonces vivimos bajo condenación. Por eso necesitábamos a un Salvador que naciera en esa primer Navidad. Y que ese Salvador, como dice aquí Hebreos 2:17, no fuera diferente a nosotros, porque no venía a representar a los ángeles que cayeron, porque no venía a representar a las galaxias más allá que existen, porque no venía a representar en una manera espiritual al mundo espiritual, sino que ese Salvador, como dice Hebreos 2:17, tenía que ser semejante a nosotros, tenía que ser de carne y hueso, tenía que ser en una manera total un ser humano, pero no de la decadencia de Adán y Eva como nosotros lo somos. Por eso cuando leemos ahí en Mateo y en Lucas que el ángel aparece a la Virgen María y le dice que el hijo que ella va a tener no procede de José y tampoco procede de María, sino que el santo ser que nacerá. Ya desde ahí el anuncio del ángel es que el santo ser que nacerá será por obra y el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta por qué necesitábamos una Navidad? Porque ninguno de los seres humanos puede representarnos. Como dice el apóstol, quizá alguno de nosotros pudiera decir: yo muero por
por mi pariente, yo muero por mis hijos, yo pudiera pagar el precio por mi pareja, pero aún así yo no pudiera hacerlo aunque tuviera el gran corazón, porque yo mismo necesito un Salvador. Esta es una de las razones por las cuales ningún ser humano puede ser el vicario de Jesucristo. Esta es una de las razones por las cuales ningún ser humano puede ser el vicario tuyo, estimado televidente. Esta es una de las razones por las cuales ninguna religión, por lo cual ningún líder religioso, no importa si es pastor, no importa si es profeta, no importa si es un llamado apóstol, no importa si es un sacerdote de cualquier religión, ninguna persona puede ponerte en paz con Dios, ni acercarte a Dios, ni siquiera ser tu representante delante de Dios, porque nosotros mismos, los líderes, estamos contaminados, nacimos en pecado y nosotros mismos necesitamos un Salvador. Por esta razón necesitábamos una Navidad, porque el mundo entero necesita un Salvador y nadie de los que vivimos aquí en la tierra podemos traer salvación a nosotros mismos y mucho menos a otros. Necesitábamos un Salvador que fuera tal igual como nosotros, un ser humano en toda su totalidad, pero sin la mancha del pecado. Y tengo que aclararlo y tengo que decirlo. Por esta razón, el bebé Jesús no descendía como ser humano, no descendía directamente de José, su padre, o su papá, y tampoco descendía directamente de los genes de la Virgen María, así como un bebé normal nace, sino, repito, como el ángel lo anunció, el santo ser que nacerá va a ser por la obra y por el poder divino del Espíritu Santo. Y aunque era un hombre total, no traía la naturaleza pecaminosa de José o de María, y aunque era un hombre total y tenía carne y tenía sangre y tenía huesos y tenía cabello y era como tú y como yo en una manera humana totalmente, no traía consigo, porque no nació de parientes humanos, sino nació totalmente por el poder del Espíritu Santo. Por eso solamente Jesucristo puede ser tu Salvador. Por eso solamente Jesucristo puede ser mi Salvador y el Salvador del mundo entero, y por esa razón necesitábamos que ocurriera el evento maravilloso de la encarnación, lo que tú y yo conocemos como la Navidad. Y por eso la celebramos, porque el mundo entero estaba en tinieblas. Por eso la celebramos, porque el mundo entero estaba bajo el maligno, y el mundo entero que vive sin Cristo sigue bajo el poder y la influencia del maligno y vive bajo condenación a causa de sus propios pecados, y por eso necesitábamos que ocurriera una Navidad, porque el mundo entero necesitamos un Salvador que es Cristo el Señor, un Salvador que nos librara de la condenación, un Salvador que llevara nuestras culpas, un Salvador que pagara el precio de nuestro rescate, que llevara toda nuestra miseria sobre sí, para entonces poder tomar nuestro lugar y expiar todos nuestros pecados delante de Dios. Mire la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, Isaías 53 versículo 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada mundo, cada continente, cada persona, cada familia, cada individuo se apartó, nos apartamos hacia nuestros propios caminos. Algunos con caminos de vicios, algunos con caminos de mundanalidad, otros con caminos de religiosidad. Cada cual se apartó por su camino. Pero mire, ¿por qué necesitábamos una Navidad? Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Mas Jehová, Dios el Padre, cargó en el cuerpo de Jesucristo cuando estaba siendo crucificado el pecado de todos nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Tiene que ver, como ahorita lo veíamos, que el Salvador tenía que ser totalmente humano para poder representarnos en la cruz del Calvario. Tenía que ser totalmente un ser humano para poder expiar nuestras culpas. Tenía que ser, no depender de los genes de José, no depender de los genes de María, para no traer pecado en sí mismo, sino nacer por el poder del Espíritu Santo para ser
un ser humano sin mancha, sin contaminación y sin pecado, y poder ir a la cruz del Calvario para ahí llevar el pecado de todos nosotros. Tal vez algún líder religioso. En la historia de nuestra humanidad encontramos a muchas personas que sacrifican su vida por su país. En la historia de nuestra humanidad encontramos muchos seres políticos y no políticos, pacifistas incluso, que dan su vida para rescatar su pueblo, su nación, su familia, su tribu. Hoy mismo quizás pudiéramos hablar de gente que dice: yo estoy dando mi vida, mi tiempo para tratar de promover la paz, la unidad, lo que sea. Pero nos damos cuenta que aún esas personas que hacen cosas muy buenas, dentro de sí traen orgullo, traen pecado, traen malas palabras. En muchas de ellas hay malas intenciones. Muchos de ellos quieren solamente la fama. Algunos otros solamente quieren el dinero. Otros quieren solamente llegar a un puesto de importancia. Otros quieren ser recordados. O sea, todo el punto es algo natural, material, humano y pecaminoso. Pero necesitábamos que ocurriera el milagro de la Navidad porque necesitábamos un Salvador que fuera totalmente humano como nosotros, más sin pecado. Y la Biblia así nos dice, que Jesucristo era totalmente sin pecado, totalmente un ser humano, pero sin pecado. Y además no un humano cualquiera, el Dios Hijo, el Hijo de Dios que descendió para tomar forma de hombre y entonces llevar nuestras culpas en su cuerpo mientras moría por nosotros. Como dice la palabra de Dios, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué necesitábamos una Navidad? En segundo lugar, necesitábamos una Navidad porque necesitábamos un libertador. Necesitábamos un Salvador, pero también necesitábamos un libertador. Libertador. Alguna gente todavía no alcanza a comprender que el mundo está preso de sus pasiones, que el mundo está preso del pecado, que el mundo está preso del dominio del diablo, que el mundo se encuentra amarrado a solamente querer hacer lo malo, y por eso muchas veces la gente no tiene tiempo para Dios, por eso muchas veces la gente no tiene tiempo para leer la Biblia, incluso porque vivimos tan amarrados a lo material, vivimos tan amarrados aquí a lo superficial, vivimos tan amarrados al pecado, a las inclinados a hacer lo malo, pero también la palabra de Dios nos dice que vivimos amarrados al temor, al temor. Bueno, en el caso de cuando leemos la palabra de Dios, en Lucas capítulo 1, versículo 74, Lucas capítulo 1, hablándonos acerca de la primera Navidad, nos dice que cuando el sacerdote Zacarías estaba ahí recibiendo, ¿verdad?, la revelación y viendo que va a tener un hijo con su esposa Elizabeth y todo esto. Después también da unas palabras proféticas y está hablando de cómo va a suceder esto y dice que desde lo alto nos vino a visitar la aurora, pero también nos dice que uno de los resultados de esta primer Navidad o de esta única Navidad que solamente en nuestros días conmemoramos y celebramos, es para que librados de nuestros enemigos, sin temor sirvamos a Dios. Para que librados de nuestros enemigos, sin temor sirvamos a Dios. El mundo entero, por resultado de estar en pecado, vive bajo el temor. Tenemos temores, tenemos inseguridades, tenemos temor a vivir, tenemos temor a empezar un nuevo trabajo, tenemos temor a la oscuridad, incluso algunas veces tenemos temor de entregarnos a Dios. Yo como pastor he platicado con algunas personas acerca de bautizarse y la gente dice, no me quiero bautizar porque tengo miedo de fallarle a Dios. No me quiero bautizar porque tengo temor de fallarle, a veces así lo expresan, de fallarle a la iglesia, de fallarle a esto, de fallar a lo otro. Algunas veces decimos, ¿quién quisiera tomar algún cargo dentro de la iglesia? Y también la gente tiene temor de tomar alguna responsabilidad dentro de la iglesia porque tienen temor a fallar. Tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor a la muerte, tenemos temor al más allá, tenemos temor a, algunas de esas cosas pudieran sonar naturales, pero la Biblia nos dice en Lucas 1:74, para que librados de nuestros enemigos, sin temor podamos servirle a Dios.
Entonces se da cuenta, necesitábamos una Navidad para ser libertados de nuestros enemigos, para ser libertados del temor. Este versículo nos habla acerca de las dos cosas, y cuando la palabra de Dios nos habla de nuestros enemigos, yo quiero recordarte que hay un enemigo que se llama Satanás, que se llama Diablo, y que está totalmente abalanzado hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tus hijos, algunas veces tratando de hacer mucho daño a la iglesia de Dios, porque no quiere que el reino de Dios crezca, porque no quiere que el reino de Dios avance, y entonces la iglesia a veces vive atacada por sus enemigos. O tú mismo puedes decir, yo tengo algunas cosas en las que el enemigo de mi alma me está atacando y me está haciendo la vida difícil. Pues hoy te recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que necesitábamos una primer Navidad, una Navidad para que seamos librados de nuestros enemigos. Y viene a mi mente ese pasaje hermoso que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y entonces, estimado televidente, te das cuenta, por eso necesitábamos una Navidad, para que descendiera del cielo el libertador de nuestras vidas, para que descendiera del cielo el único que puede reprender al diablo, para que descendiera del cielo el único que puede destruir por completo al maligno y apartarlo de nuestras vidas y ser la defensa y el escudo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra iglesia, de nuestros hijos y aún de nuestro mundo. Solamente Jesucristo es el libertador. Por eso es importante que ahorita que apenas atravesamos el año y que venimos de celebrar la Navidad y venimos de adorar al que se encarnó por nosotros, que le sigamos reconociendo como nuestro libertador. Para esto ocurrió la Navidad, para que Dios nos enviara un Salvador y para que ese Salvador también fuera nuestro libertador y nos librara de nuestros enemigos. Pero también para librarnos del temor. ¿Le tienes tú temor a la vida? ¿Le tienes tú temor a esta pandemia que está ocurriendo? ¿Le tienes tú temor a vivir este 2022 sin saber qué va a ocurrir? Tenemos temor a nuestro futuro económico, tenemos temor hacia el qué va a ocurrir con nuestros hijos, tenemos temor hacia si nos entregamos a Dios, tenemos temor si alguien descubre esto y nos va a afectar. Tenemos, la palabra de Dios nos dice, para que librados de nuestros enemigos, sin temor, podamos servir a Dios. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10, aparecen los ángeles a los pastores y las primeras palabras que les dan es, no temáis, no temáis. Iglesia de Dios, estimado hermano televidente, creyente en Jesucristo, la palabra de Dios también hoy hace un eco en nuestros corazones para decirnos, no temáis. El año está comenzando, no tengas temor. Dios nos envió a su Hijo para que se encarnara en el vientre de la Virgen María por obra y poder del Espíritu Santo, para venir a ser nuestro Salvador y para venir a ser nuestro libertador. Y Él vino a libertarnos de nuestros enemigos. Y Él vino a libertarnos de la condenación, a salvarnos de la condenación. Él vino a libertarnos del diablo y del poder del diablo en contra de nuestras vidas. Y Él vino a libertarnos del poder del pecado. Y Él vino a libertarnos de todo aquello que nos era contrario y que inclusive nos enemistaba con Dios. Y el resultado de esa liberación es para que ahora tú, como creyente en Jesucristo, para que ahora tú, como la iglesia de Dios, sirvas y te pongas a servir y te pongas a ministrar sin temor a aquel que vino a buscarte y a salvarte. Y ya lo decía yo, que para esto apareció el Hijo de Dios, haciendo eco a la palabra de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pudiera ser que en algunas áreas de tu vida el diablo todavía tenga preso algunos de tus hijos. Pudiera ser que en algunas áreas de tu vida el diablo tenga en esclavitud algunas áreas de tu vida personal, tal vez con carácter, tal vez con pensamientos, tal vez con palabras, con conducta, pero hoy te recuerdo en el nombre del Señor que su palabra nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios y para esto Dios permitió que ocurriera la primera Navidad, precisamente para enviarnos a un libertador que es Cristo, nuestro
único y suficiente Salvador. Cristo es nuestro libertador. Así que al recordar la Navidad, y bueno, tú puedes decir, ya pasó, todavía el eco de la Navidad se debe de escuchar en ti, el reflejo, el resultado, el fruto de la Navidad, todavía lo tienes que recibir en ti para decir, vino el Salvador del mundo, vino mi libertador para librarme de mis enemigos. Así que estas áreas de mi vida que están un poquito congestionadas, o estas áreas de mi familia que están un poquito atrabadas con alguna esclavitud de probablemente el pecado, vicios o el mundo o el diablo, el libertador de tu vida se llama Jesucristo. Invoca su nombre, invoca su presencia, asegúrate de tenerlo en tu corazón, asegúrate de aferrarte a su palabra y a sus promesas y a sus bendiciones para que todas esas cadenas caigan en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro libertador. Pero también necesitábamos un libertador que nos pusiera en paz con Dios. Un libertador que nos pusiera en paz con Dios. Porque nuestros enemigos espirituales nos tenían presos. Porque el pecado nos tenía amarrados a hacer lo malo. Porque la carnalidad también apoderándose de nuestra voluntad y todo ello nos sumerge hacia lo malo y todo el pecado nos hace ser enemigos de Dios. Por esta razón necesitábamos una Navidad para que en esa Navidad Dios el Padre nos enviara a su Hijo para ser nuestro libertador. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:18 que Dios nos reconcilió consigo mismo mediante Jesucristo nuestro Salvador. Si tuviésemos tiempo de leer todos los versículos, pudiéramos reencontrar o recordar que la palabra de Dios nos dice que a causa del pecado éramos enemigos de Dios. El mundo entero vive enemistado con Dios hoy en día. Después de una Navidad que ocurrió hace más de 2000 años, es increíble que todavía el mundo siga enemistado con Dios. Es increíble que todavía el mundo siga preso bajo la condenación, preso del pecado, preso de sus temores. Y a pesar de que Dios envió un Salvador, y a pesar de que Dios ofrece libertarles del pecado, de la esclavitud y libertarles del diablo, el mundo sigue enemistado con Dios a causa del pecado. Espero que esta no sea tu situación, estimado televidente, porque para esto Dios nos permitió la primera Navidad para enviarnos al libertador, que nos librara de nuestros enemigos, que nos librara del temor, pero también que nos pusiera en paz con Dios. Y mira qué hermoso es que este ponernos en paz con Dios no depende de mí. Que ponernos en paz con Dios no depende de ti. Que ponernos en paz con Dios no depende de la religión, ni de lo poco o mucho que pueda hacer una institución religiosa, y mucho menos puede descansar mi confianza en ningún ser humano, ningún líder de ninguna religión, sino solamente en Jesucristo. El único que puede ponerte en paz con Dios, el único que puede acercarte a Dios, el único que puede ponerte en amistad con Dios es Jesucristo. ¿Y sabes cómo ocurre esto? Mira, 2 de Corintios 5:18 nos dice así, que Dios nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo Jesús. Para eso Dios nos proveyó a este Salvador. Para eso Dios nos permitió la bendición de la primera Navidad, para reconciliarnos consigo mismo. Si tú, estimado televidente, todavía no tienes a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces escucha estas palabras. Dios puede reconciliarte consigo mismo mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Es importante que hagas caso al mensaje de la Navidad. ¿Por qué necesitábamos una Navidad? En tercer lugar, necesitábamos una Navidad porque tú y yo necesitamos un compañero, un consolador en nuestra vida. Necesitábamos una Navidad porque tú y yo estamos necesitados de un compañero, de un consolador en nuestra vida. Un compañero y un consolador que nos diera paz. Que nos diera paz en nuestra mente, que nos diera paz en el corazón. Y mira Isaías 9:6 hablándonos precisamente acerca del hijo que habría de nacer en el vientre de la Virgen María. Nos dice que él va a ser el príncipe
de paz. Él sería el príncipe de paz para todas tus tormentas. Él sería el príncipe de paz para ponerte en paz para con Dios. Él sería el príncipe de paz para traer calma en ti en medio de tus aflicciones, en medio de tu ansiedad, en medio de incluso de tus temores, en medio de toda la turbulencia de la vida con sus problemas y sus afanes. Dios nos envió al príncipe de paz para ser nuestro compañero de vida, para ser nuestro consolador, para echar afuera, para calmar las tempestades y para traer a tu vida la paz de Dios. ¿Recuerdas, estimado televidente, cuando el Señor murió y también le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón? No se turbe, debe de tener paz. Aquí estoy con ustedes. Pero es más, no solamente aquí estoy con ustedes, voy a morir por ustedes. Yo voy a ser el puente, voy a ser el sumo pontífice que les va a llevar a ponerlos en paz con Dios. Pero además, no se turbe vuestro corazón. No tengan incertidumbre del mañana. Confíen en mis palabras. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Pero además de ello, Él murió y Él pagó nuestras culpas. Y la palabra de Dios nos dice tan hermoso que cuando Él se despedía de ellos, les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ahí en medio de ellos están turbados porque están solos. Están turbados porque el maestro se ha ido, pero Él tiene que recordarles: mi paz no es como la del mundo. No depende de lo que compras, no depende de lo que tienes, no depende de lo que tú puedas decir: me falta o me sobra o necesito o una persona o ya se adelantó alguien o... La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es una paz terrenal, no es una paz mundanal, es una paz eterna y completa y perfecta en el alma del creyente. Por esta razón, estimado televidente, por esta razón necesitábamos una Navidad. Para no sentirnos tan solos, para no sentirnos tan vacíos, para no sentirnos como que estamos dependiendo de las circunstancias, para no sentirnos como que el pecado nos abruma y luego con todas mis buenas intenciones no puedo agradar a Dios, o luego ya Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, pero además de ello, Él es el mejor compañero en tu vida de fe, Él es el consolador de tu alma. Y ahora lo hace a través del Espíritu Santo, claro, pero en su momento, cuando el mundo, desde el último profeta que encontramos allí en la Biblia, el último libro, Malaquías, hasta donde vino el advenimiento de Jesucristo, nuestro Redentor, pasaron cientos de años. Y el pueblo creyente de aquel entonces vivía solo, vivía triste, no había consuelo, no había quien les alentara, no se escuchaba voz de profeta, no se escuchaba voz especial de parte de Dios, y estaban todos cabizbajos, subyugados, presos, muertos. Pero en aquel entonces hubo un silbo apacible del cielo que vino a sacudir la tierra, pero que vino a traer una verdadera paz al pueblo de aquel entonces y a la iglesia de hoy, con la presencia única del príncipe de paz. En medio de tus aflicciones, de tus enfermedades, en medio de tus tristezas, hoy mismo recuerda el eco de la Navidad. El príncipe de paz vino para ser nuestra paz. Y Cristo es la paz entre Dios y nosotros. Y Cristo es el que calmó la tormenta. Ahí se había soltado y los discípulos tenían miedo y estaban todos ya quizás con el pensamiento del naufragio y la muerte, pero Jesucristo se levanta tan apacible y somete todo otra vez a dulce paz. Si te encuentras así, invoca hoy la presencia de Jesucristo sobre tu vida, sobre tus tormentas, y deja que su presencia traiga la verdadera paz. Por eso necesitábamos una Navidad, para que el Consolador primero de nuestra vida sea nuestra paz continua y que nos acompañe todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo el Señor, nos dejó dicho también en su palabra. Pero además necesitábamos un compañero, un consolador,
que nos manifestara la presencia de Dios, que fuera de verdad la presencia de Dios, que nos diera su presencia de manera continua, que a través de la venida de este santo ser en Navidad, de verdad la presencia de Dios estuviera entre nosotros. ¿Cuántas veces hemos aprendido, escuchado y repetido lo que sabemos por la palabra de Dios? Que cuando fue construido el templo, ninguna persona podía acercarse. Que cuando Moisés escuchaba la voz de Dios allá en el monte, ninguna persona podía acercarse al monte, porque la presencia de Dios tan santa y nosotros seres humanos tan pecadores, no podía haber comunión. Nuestros pecados hacían una división tremenda. Por esta razón necesitábamos la primer Navidad para que nos viniera el Consolador, para que nos viniera el compañero que nos manifestara la presencia misma de Dios. Y mira qué hermoso, que como dice el libro a los Hebreos, cuando habla del Hijo no está hablando de ningún ángel. Cuando habla del Hijo no está hablando de algún otro ser espiritual. Cuando está hablando del Hijo nos está hablando del Verbo, el verdadero Hijo eterno de Dios. Y en Mateo 1:23 dice, y le van a poner por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese santo ser que nació era Dios Hijo encarnado. Ese santo ser que nació era el mismo Dios Hijo ahí sometiéndose en una manera tan hermosa y tan humilde por amor a nosotros, para venir a manifestarnos la presencia misma de Dios y para decir, no me preocupo por ti desde el cielo y te mando mi mensaje, no me preocupo por ti desde el cielo y te mando cartas, no me preocupo por ti desde el cielo y te mando mi dinero y mis bendiciones, pero yo mismo, dice el apóstol a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, que el mismo Hijo de Dios, el mismo Verbo al entrar al mundo dice, he aquí vengo voluntariamente para hacer la voluntad de Dios el Padre, de salvar a este mundo que vive lejos de Dios, de salvar a este mundo que vive bajo condenación, de salvar a este mundo que está enemistado con Dios y ponerlos en paz con Dios, y para decirles, aquí estoy. ¿Te has dado cuenta cuando ocurren algunas tragedias en nuestro mundo? ¿Cómo somos tan buenos para enviar ayuda? ¿Cómo somos tan buenos para decir, ahí les va un dinero? Pocas son las personas que se apuntan y dicen, yo voy a ir a construir casas, voy a abandonar mi casa aquí, voy a abandonar mi familia aquí para irme a aquel lugar y construirle muchas casas a otras personas. Son pocas las personas que lo hacen, y Dios les bendiga a todos aquellos que ayudan y soportan en momentos difíciles a otras personas. Pero ni siquiera Dios nos envió un ángel. Ni siquiera Dios nos envió una ayuda monetaria, física, y decir, bueno, ahí les va para que sobrevivan, sino que Dios mismo nos visitó. Dios Hijo descendió del cielo de manera personal para decir, aquí estoy por ti. Y si algunas veces, estimado televidente, me ves señalarte así, lo hago con mucho respeto, pero porque quiero acentuar bien que Dios Hijo vino por ti, para decir, no solamente te amo desde el cielo, pero vengo a demostrarte mi amor para vivir como tú, para ser pobre como tú, para llevar también este tipo de vida como tú, para sufrir la inclemencia del clima, el calor, el frío, el cansancio, y estar rodeado de toda esta miseria de vida, pero lo hago por amor a ti. Y estar tan dispuesto a encarnarse para llevar tus pecados, mis pecados, en la cruz del Calvario. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo en medio de este problema tan grande que tienes, en medio de esta aflicción de enfermedad. Tal vez es cáncer, tal vez es problemas del coronavirus, tal vez son problemas del corazón, tal vez puede ser cualquier enfermedad, por muy difícil que sea. Dios dice, yo soy el Emmanuel. Jesucristo dice, yo soy el Emmanuel, yo soy Dios contigo en este mismo momento. Así que no te sientas tan defraudado de Dios, o más bien ni siquiera debes de dar una entrada a pensar, es que parece como que Dios me dejó, parece como que Dios me abandonó. Dios descendió del cielo, Dios fue manifestado en carne para decirte, aquí estoy ahorita contigo. Y como lo he venido diciendo, y el eco de la Navidad es para decirte, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Así que, estimado televidente,
Amigo que nos escuchas y que nos haces el favor de conectarte a este hermoso canal de televisión, recibe por favor la palabra de amor de Dios para ti en esta mañana, para ti al inicio de este año, en este hermoso día que estás escuchando la palabra de Dios a través de este servidor, para recordarte que para eso Dios permitió y envió una primer Navidad, nos envió la Navidad para enviarnos al Salvador del mundo, para enviarnos al Salvador de nuestra vida, para enviarnos al Libertador, para enviarnos al Consolador de nuestra alma. Y por eso cuando el Señor Jesucristo se va, después dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo mismo me encargaré después de enviarles otro Consolador. Y como ya lo sabes, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero sabes, necesitábamos de una primer Navidad porque necesitábamos a este compañero, a este Dios con nosotros, que nos diera una esperanza real. Y con ello termino. Dios quería darnos una esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza que no se conforma, que no se... Tú lo sabes, desde que somos pequeños es pórtate bien si quieres la bicicleta. Tú lo sabes, tienes que echarle muchas ganas a la escuela y tienes que desvelarte y tienes que trabajar y tienes que algunas veces hasta barbear a los maestros y esto y lo otro para tener buenos grados y si quieres llegar a tener una carrera y la promesa de la carrera es para que tengas un futuro exitoso, pero la gente que no tiene futuro exitoso a veces dice, pues para mí entonces no me va a tocar algo bueno y algunos, por eso existe incluso la envidia, porque yo tanto que estudié, yo tanto que me sacrifiqué y no tengo el futuro de otros y otros que no tienen ni se han sacrificado tanto como yo, entonces viven mejor que yo y luego cuando hablamos de las enfermedades, de los problemas, de la muerte, y la gente vive todavía esclava del temor, encadenada a los miedos del mañana, y Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, dice, yo también soy el Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, para darnos una esperanza real, una esperanza de un mañana nuevo, una esperanza de vivir en este 2022 con su permiso, con su bendición y en medio de tanta aflicción saber que Él está con nosotros debe de ser la garantía de mantener la esperanza arriba y decir, no importa lo que venga porque yo sé que mi Redentor vive, decía el apóstol, no importa lo que venga porque yo sé que el Creador de los cielos tiene mi vida en sus manos, no importa lo que está atravesando mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi familia, porque yo sé que tengo una esperanza eterna. Desde ahorita puedo disfrutar la presencia de este Manuel, pero si algún día llego a partir y aún en medio de mis aflicciones, decía Job también, yo sé que en la vida y en la muerte estoy con Dios porque Él es el que lo llena todo. Así que también el eco último de la Navidad es ese, estimado televidente, que Dios, el Salvador, nos permitió una Navidad para que tú y yo tuviésemos una esperanza real. Ahora, ¿qué vas a hacer con la Navidad? Y tú pudieras decir, yo no creo en la Navidad. Bueno, ¿qué vas a hacer con el Redentor que nació en la Navidad? ¿Qué vas a hacer con el Salvador que Dios nos envió en la Navidad? ¿Qué vas a hacer con el Libertador, el compañero y el Consolador que Dios nos envió en la Navidad? ¿Vas a seguir cerrando tu corazón? ¿Te vas a seguir alejando y diciendo y poniendo tus pretextos y decir, bueno, es que yo no puedo creer en la religión, bueno, es que yo no puedo creer en lo que dicen los líderes, bueno, es que a mí no me entra todavía Deberías de pensar que Dios te amó tanto, como dice Juan 3:16, que nos envió a su Hijo y lo envió para librarte del diablo y lo envió para librarte del pecado. Lo envió para librarte de la condenación y lo envió para salvarte de la condenación eterna, del fuego eterno, del infierno, incluso para salvarte de muchas de las miserias de esta vida y de todas ellas, porque nos da su promesa y una esperanza real de que algún día estaremos en su presencia. ¿No quisieras, estimado televidente, llevarte hoy la garantía de la salvación de tu alma? ¿No quisieras llevarte en tu corazón, en tu mente, en tu alma, la garantía de la redención de todo tu ser, para que precisamente algún día, o bueno, lo que quiero decir después de hoy, el día de mañana puedas decir,
Yo celebro al Redentor que vino por mí a nacer para después morir por mis pecados. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Y Él vino exclusivamente para buscarte a ti que todavía estás perdido en el pecado. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de vivir lejos de Dios. Arrepiéntete de vivir bajo tus propias ideas, bajo tus propios pensamientos, bajo tus propias excusas. Y dile al Señor, perdóname. Pero arrepiéntete. Arrepentirse es que voy a abandonar este pensamiento, que voy a abandonar esta ideología, que voy a abandonar esta costumbre, que voy a abandonar este religiosismo, que voy a abandonar esta tradición, porque quiero conocer el poder de este Salvador que vino en la primera Navidad. La salvación está puesta delante de ti y la salvación está en Jesucristo. No desaproveches el regalo de Dios que nos dio en la primera Navidad. Así que así termino, no lo desaproveches. Ven, acepta a Jesucristo como tu único Salvador, como tu único libertador en esta mañana. Amigos, pues el tiempo se nos ha acabado, pero quiero recordarles que aquí la estación de televisión Canal 38, en este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo, estamos para servirles. Si usted desea oración, aquí está una vez más el teléfono, ahí lo tiene probablemente usted ya en pantalla, 532-8518, 532-8518. Llame, estaremos dispuestos para servirle y ministrarle también con el amor de Cristo a través de la oración. Y recuerde también, por favor, necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo. Ore por nosotros, ore por todo el staff, ore por todos los camarógrafos, ore por todos los técnicos y toda la gente que labora y colabora aquí. Y recuerde hacer sus donativos también, llevarnos en oración. Allá en Ciudad Juárez, recuerde que la librería El Maná y la librería La Semilla también pueden recibir sus aportaciones. Permíteme orar para entonces terminar nuestro programa el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia en este mundo. Te damos gracias porque nos enviaste en la primera Navidad, en aquella Navidad, nos enviaste al Salvador que es Jesucristo el Señor, y Él vino a ser el libertador de nuestras almas. Pero también vino a mostrarnos que estás con nosotros. Él es Dios con nosotros y Él sigue estando con nosotros. Y Él nos ha enviado ahora el Espíritu Santo para estar todos los días con nosotros. Bendito seas, Padre nuestro, bendito sea Jesucristo nuestro Salvador, y toda gloria y honra al Espíritu de Jesucristo. Padre, que tu bendición sea sobre los enfermos, sobre las familias, sobre todos los niños, jóvenes, que tu bendición sea sobre el mundo, los que han tenido Señor, algún problema, alguna enfermedad, alguna muerte, tu consuelo para todos ellos, y para todo nuestro mundo tu salvación, tu paz y tu gracia sigan siendo derramadas. Te lo rogamos con acción de gracias y te suplicamos, sigue acompañándonos y danos tu guía para vivir y enfrentar este año nuevo que nos das. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.